Bien amigos, como les comentaba al inicio del programa, hoy se realizó en los Estados Unidos la audiencia en la cual la Fiscalía estadounidense expuso los argumentos del gobierno peruano para la extradición del expresidente Alejandro Toledo por el caso Odebrecht. Y también obviamente el señor Toledo tuvo la oportunidad de defenderse. Estuvo su abogado y dio una serie de argumentos que por supuesto vamos a analizarlos, a dialogarlos con la abogada penalista Romy Chan, a quien le agradecemos siempre por su amabilidad. Doctora, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. De seguro usted ha estado atenta, ¿no? como muchos de nosotros, a esta audiencia en los Estados Unidos sobre el caso Alejandro Toledo. Lo primero que le quería preguntar es si considera que hay, digamos, una demora, ¿no? o un tiempo excesivo ya en la resolución de este caso, o debemos aceptar que así se manejan los tiempos en la justicia estadounidense. No, yo creo que hay que aceptar que así se manejan los tiempos. De hecho, el proceso de extradición es un proceso largo, que además se complica cuando hablamos de países que manejan idiomas distintos. De hecho, todos los documentos que han tenido que ser presentados por el Perú para solicitar esta extradición han tenido que ser debidamente traducidos, además por un intérprete oficial, ¿no? Y claro, hay que tomar en cuenta que no es que nuestros fiscales directamente hagan la solicitud ante el juez americano. Quien hace la solicitud es el mismo Estado americano, o sea, la misma fiscal, que en este caso es la encargada del caso, luego de recibir la información que le dan nuestros fiscales. Entonces hay todo un trabajo de preparación también. Y bueno, lo que el juez ha dicho el día de hoy es que por lo menos en esta primera instancia, él sí va a emitir una resolución en los próximos días. Sí, exactamente, en los próximos días. Ahora, analizando los argumentos de la parte peruana, o sea, expuestos obviamente por la Fiscalía estadounidense, ¿usted considera que hay solidez en los mismos para que se declare fundado el pedido de extradición de Alejandro Toledo? Así es, porque fíjate, Carlos, y esto es bueno precisarlo para que todas las personas también lo comprendan, en un proceso de extradición no se define la responsabilidad o no de una persona. O sea, no vamos a decidir aquí, el juez no va a decir si Toledo es culpable o inocente. No estamos viendo el tema de fondo ahorita, estamos viendo únicamente la extradición, que lo traigan. Exactamente, exacto. O sea, lo que se está argumentando es que hay una serie de elementos que dan lugar a una investigación que tiene que ser realizada en el Perú. O sea, lo que la fiscal americana llamaba la causa probable, ¿no? O sea, aquí hablamos pues de elementos probatorios como declaraciones, dinero encontrado, información que el señor Toledo no puede proporcionar, como por ejemplo quién pagó las hipotecas de sus inmuebles, y una serie de datos que dan lugar a que sí, pues veamos irregularidades o por lo menos indicios de irregularidades que tengan que ser investigados en un proceso. Y eso es lo único que la fiscal americana tiene que probarle al juez, no hay más. Okay. Ahora, a ver, vamos con algunos argumentos establecidos o expuestos el día de hoy. Por ejemplo, uno de ellos es que, según el abogado de Alejandro Toledo, Graham Archer es el abogado, aseguró que los testigos Jorge Barata y Joseph Maiman no tienen credibilidad. Y además, algo que llamó la atención, ¿no? Que su cliente, o sea, Alejandro Toledo, no tenía conocimiento, ¿no? de un acuerdo para el pago de coimas. O sea, Toledo no sabía nada de las coimas. Sí, bueno, nuevamente, ¿no? Este tema de si los testigos son o no son creíbles, si hay contradicciones o no, que era un poco lo que se alegaba, es un tema que no corresponde determinar a la justicia americana. O sea, el juez no es que nos tenga que decir hay contradicciones, mucho cuidado, no se pueden valorar estas pruebas. No, lo que el juez aprecia es que hay dos personas que, si bien se indican cosas distintas, lo cierto es que involucrarían al señor Toledo. Y eso ya es un elemento, yo diría, más que suficiente para decir que la extradición te va a proceder desde ese punto de vista, ¿no? Y eso también ha sido muy bien explicado por la fiscal americana que defendía la posición del Estado peruano, ¿no? Estableciendo que el juez no tiene por qué entrar a valorar el fondo o la credibilidad de los testigos, ¿no? Sino básicamente observar que existen testimonios que sí pueden comprometer al señor Toledo y que dan lugar a que él pues tenga que ser investigado. Entonces, por ese lado, yo diría que esta razón no es atendible, ¿no? Y bueno, lógico, el tema del desconocimiento, yo creo que es un argumento muy endeble, la verdad, Carlos, tan igual como decir... ¿Por qué considera que es muy endeble? Uy, parece que tenemos un problema con la comunicación. A ver si podemos solucionarla.
en este diálogo que tenemos con la doctora Romy Chan, abogada penalista. A ver si ya la tenemos, a ver. Sí, doctora, ¿me escuchan bien? Ahora sí, la escuchamos y la vemos muy bien. Tuvimos ahora sí, un bache que lo hemos superado rápidamente. A ver, nos decía usted que justo este argumento, ¿no?, de que el señor Toledo no sabía nada de él. Estaba la coima ahí, pero él ni se enteró. Claro, o sea, tenía 35 millones, tiene dinero en una maleta en su casa, pero curiosamente él no sabe nada, ¿no? Lo que habría que preguntarle es si sabe, por ejemplo, quién fue tan bueno como para pagar las 2 hipotecas de sus inmuebles, ¿no? Porque también decir que no sabe lo de la coima y no sabe quién pagó las hipotecas, caramba, es un dato bastante difícil de creer, ¿no? Ya quisiéramos varios tener la suerte que él tiene, ¿no? Que venga alguien desconocido a pagar, un Papá Noel a pagar las hipotecas. Un buen samaritano que nos pague todo. Además, otro tema, y lo expuso el abogado de Alejandro Toledo y le pido su opinión, que él no hizo nada inapropiado para facilitar la concesión de Odebrecht, nada que no haría cualquier presidente para impulsar un proyecto de interés nacional. Claro, es que el hecho de que exista un interés nacional no significa que también se tenga que defender un interés propio de un presidente, ¿no? Y aquí la discusión no es tanto que la obra fuese o no de interés nacional, claro que lo era una obra importante para el Estado peruano. La pregunta es si él se benefició económicamente y satisfació algún interés propio, con el tema del pago de la coima, como ocasión de este tema. Y yo creo que ahí, justamente eso es a lo que apuntaba la fiscal americana, hay un montón de elementos probatorios que el Estado peruano ha presentado, empezando por los testimonios de las personas que involucran al señor Toledo, que ya con eso, caramba, vemos pues elementos que sí lo vincularían con estas conductas y que harían imposible decir que él no se habría beneficiado personalmente o que él habría hecho cosas que otro presidente no haya hecho. Cierto es, tiene un punto en que todos nuestros expresidentes lamentablemente tienen cuestionamientos penales en este momento, pero eso no significa que eso sea lo correcto, ¿no? Claro, y además, ojo, entre los testigos está una persona que fue muy cercana a él, ¿no? Joseph Maiman, ¿cierto? Así es. Y su testimonio es, creo yo, valioso en este caso. Sí, y además no olvidemos también, Carlos, que el señor Toledo desde un primer momento ha dicho cosas totalmente irracionales, ¿no? Como por ejemplo el tema inicialmente de que las cosas que él tenía las había comprado porque su suegra había recibido una indemnización por el tema del Holocausto, ¿no? Cosas así que la verdad no son muy creíbles y que yo creo han ido minando el prestigio, la palabra que él pudiera tener, al punto tal que no olvidemos, Carlos, que cuando empezó el proceso de extradición, el juez ordenó que se vaya a la cárcel. Y él estuvo internado, sale por la pandemia, sale porque, claro, hay un contexto sanitario, de pandemia, que podría poner en peligro su vida, pero sale con un grillete electrónico. Y que es más, lo incumple las medidas. Sí, sí, exactamente. ¿No? Todos son elementos que son valorados, ¿no? Claro. Justamente le quería preguntar eso. O sea, esta situación que se presenta, ¿no?, del incumplir estas medidas, o sea, entiendo que hay un régimen determinado en los Estados Unidos, está, como usted dice, con arresto domiciliario, y eso tiene que cumplirse. Si no lo cumple, entonces tendría que volver a un centro penitenciario, pero eso también, ya en el proceso de extradición mismo, ¿son factores tomados en cuenta? Bueno, lo cierto es que quienes resuelven son personas, ¿no? Y las personas se construyen una imagen de la persona a la que se está juzgando en función de los comportamientos que también va teniendo en el juicio. ¿Cómo podría creérsele al señor Toledo que él diga que no sabe nada del tema de pago de coimas cuando él se escapa del tema del arresto domiciliario, ¿no? Y también dice que no sabe cómo apareció a unos metros del lugar donde tenía que estar? ¿No? Entonces, esas cosas, de alguna manera, de manera global, sí inciden en un pronunciamiento que el magistrado pueda tener. Cierto, por supuesto, es que el fondo es que existe una causa probable, que existan elementos que den lugar a una posible responsabilidad penal, ¿no? Pero bueno, todo cuenta aquí, ¿no? Claro, todo esto, de alguna manera, mella la confianza, como se dice en el caso de Alejandro Toledo. Doctora Chan, le quiero pedir por favor que nos espere un minuto nada más porque tenemos que cumplir con la pausa comercial y seguimos conversando sobre este caso que concita el interés de todos, la extradición posible de Alejandro Toledo, expresidente de la República. Regresamos. Bien, volvemos amigos de RPP Televisión. Estamos conversando con la doctora Romy Chan, abogada penalista, sobre la audiencia que se ha desarrollado hoy en los Estados Unidos
para el proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo. Doctora Chan, entre los aspectos que han, diríamos, hecho un poco más lento, que se demore más este proceso, está también el tema de la pandemia en los Estados Unidos, por supuesto, y también la acción de los abogados, me parece, ¿no?, de Toledo, que han tratado de dilatar esta situación. Esto lo conversábamos en la mañana con nuestra colega Liliana Michelena, que es colaboradora de RPP en los Estados Unidos, pero también los abogados de Toledo en ese sentido han demostrado mucha habilidad, ¿no?, para que este proceso ¿no?, se extienda, se dilate. Definitivamente, Carlos. Yo creo que una de las grandes cartas que tiene Toledo en este proceso y sus abogados también es dilatarlo, ¿no? Y hay que tener en claro que y por eso decía, es un largo proceso, porque ahora se viene esta decisión que el juez va a tomar en estos próximos días en primera instancia. Pero él todavía puede apelar esta decisión en una segunda instancia y tiene, por supuesto, el derecho a que esto se revise en la segunda instancia, y eso va a tardar unos meses más. Y fíjate que el patrón de comportamiento de todas las personas que piden un proceso de extradición o que están siendo objeto de un proceso de extradición es más o menos el mismo. Lo mismo ha hecho todos en España, ¿no? Sí. También ha cuestionado hasta el final y luego, además, planteó un tema de persecución política. No olvidemos que el señor Toledo decía eso desde el principio. Bueno, en realidad todos lo dicen, por ese camino. Así es, no es una excusa, y claro, su mejor carta es alargar lo máximo posible el tema de extradición y aguantar pues lo máximo que puedan en Estados Unidos. Definitivamente, pues, Carlos, no va a ser lo mismo estar con arresto domiciliario, en este caso, con el billete electrónico, por más que no pueda ir a pasear y hacer sus escapadas, ¿no? Lo cierto es que no va a ser igual que estar aquí en una cárcel. Claro. Ahora, a ver, viene esta decisión del juez Hickson, de seguro va a venir la apelación, va a la segunda instancia, esa es ya la última. Ahí se define todo. En principio sí, pero él podría luego también cuestionar algún tipo de nulidad, podría plantear algún argumento. Esto ya es un tema de argucia en los abogados, ¿no? De que algo no se hizo conforme a lo que tenía que hacerse y por ahí volver a cuestionar una nueva revisión. O sea, no hay tampoco algo que le impida ejercer sus derechos. Es como lo que pasa aquí, ¿no? Que a veces hay resoluciones judiciales, como es el caso del señor Cerrón, ¿no? Pero que él igual cuestionó con habeas corpus. Claro. No está previsto en la norma, pero bueno, siempre hay una salida por ahí, alguna. Pero no sé si los mecanismos en los Estados Unidos serán los mismos que acá. O sea, ¿qué figura podría recurrir a Alejandro Toledo en caso de que ya en la segunda instancia la situación le sea negativa para él? Bueno, claro, no son las mismas normas, pero también recuerda que en Estados Unidos hay una regla muy importante. Más que la norma, lo que importa en el sistema americano son los precedentes de cómo se han resuelto casos con anterioridad. Entonces, podría ser que sus abogados encontrasen algún caso similar realizado con anterioridad que permita cuestionar o seguir cuestionando incluso la decisión de segunda instancia. O sea, eso es algo que ya va a depender mucho de la estrategia de defensa que ellos manejen y que lamentablemente no podemos controlar. Ahora, cierto es, como además lo estamos mirando, que si bien el trámite entre las audiencias toma su tiempo, de hecho, el conseguir que el tema sea aprobado, que sea declarado procedente en Estados Unidos, para arrancar el caso tomó un montón de tiempo, ¿no? Por el tema de las traducciones y todo esto. Lo cierto es que los jueces no demoran tanto en resolver. O sea, no es que van a pasar 6 meses para que el juez Hickson se pronuncie sobre la audiencia de hoy. Como él lo ha dicho, se va a pronunciar en los próximos días. Entonces, luego, bueno, viene un segundo trámite largo, probablemente para poder tramitar esta apelación y que se fije una fecha de audiencia, pero nuevamente llega la fecha de audiencia y el resultado va a venir rápido. Y claro, veamos también que sí. Doctora, recurro a su experiencia y también, por supuesto, a su sapiencia en este tipo de casos. ¿Cuál es el tiempo que usted estima? O sea, tomando en cuenta, no sé si ha tenido oportunidad de conocer otros casos, yo creo que sí, en los Estados Unidos o similares, ¿cuánto tiempo podría pasar para tener a Toledo aquí en el Perú? Yo creo que si todo sale bien en esta primera y en la segunda instancia, probablemente podamos tener al señor Toledo en aproximadamente 1 año aquí en el Perú. ¿1 año? Así es, aproximadamente 1 año, ¿no? Muy bien. O sea, ya aquí pisando suelo peruano. Ya, ok. Una última pregunta, doctora. Ya volviendo al plano local y en el tema de justamente casos emblemáticos, ¿usted cree que la resolución de los mismos está tomando mucho tiempo? ¿La resolución de qué, perdón? De los casos emblemáticos en general. Claro. Yo creo que sí, Carlos.
Yo creo que sí, porque, a ver, me parece a mí que no hay una correcta selección de a qué casos realmente le quieren o no le quieren dar prioridad. Y eso genera una sobrecarga en el Ministerio Público, el equipo especial está a tope, ¿no? O casos bastante complejos que finalmente no nos permiten obtener resultados. Como lo decía hace tiempo, lo que importa en el tema penal son los goles que el fiscal va metiendo. Si te das cuenta, acusaciones tiene muy pocas. Y es más, acusaciones aprobadas por el Poder Judicial no tiene ninguna, ¿no? Entonces, si no tenemos una acusación, no va a haber juicio. Y si no hay juicio, no puede haber sentencia. Y los plazos de prisión se van venciendo. Entonces, yo creo que se está tardando demasiado el Ministerio Público en perfilar sus casos, ¿no? sus acusaciones. Muy bien. Doctora Romy Chan, como siempre, muy amable. Gracias por atendernos esta noche. Gracias a ti por la invitación. Un abrazo. Gracias a usted, la doctora Romy Chan.